de manera física o de manera digital, quiero que la abran conmigo en Mateo 4, versículos 1 al 11. Mateo 4, versículos 1 al 11. ¿Ok? Vamos a utilizar otros versículos, pero nuestro enfoque principal hoy va a estar en Mateo 4, versículos 1 al 11. ¿Ok? Y el mensaje de hoy se titula El agua en el desierto. Quiero que todos repitan conmigo: el agua en el desierto. Y está basado en esos 40 días que Jesús pasó en el desierto, ayunando y orando antes de comenzar su vida pública. De eso se trata el mensaje de hoy. La manera en que Él se preparó para comenzar su vida pública. Así que me gustaría leerlo completo y después lo vamos a desglosar para estudiarlo juntos. Dice Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Así que en Mateo 4 nosotros encontramos 3 puntos principales. El primero es el principio de su ministerio público después de los 40 días en el desierto. El segundo es el llamamiento de 4 discípulos junto al mar de Galilea, ¿okay? Y el tercero es que él estaba listo para empezar su tarea salvadora en el mundo. Entonces hoy vamos a enfocarnos en los versículos 1 al 11, que relatan la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Y eso es lo que quiero que nos enfoquemos hoy. Mateo 4, versículos 1 al 11. Así que vamos a leerlo juntos y vamos a ver qué nos dice la palabra escrita. Mateo 4, versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, notemos que no dice que fue llevado el Espíritu, sino que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y a qué Espíritu se refiere? Pues se refiere al Espíritu Santo, ¿no? No es un espíritu cualquiera, ni es una influencia personal, es la tercera persona de la Trinidad. ¿Y cómo lo sabemos? Pues si vamos al capítulo anterior, en Mateo 13:16, durante el bautismo de Jesús nos dice, Mateo 13:16 nos dice: y dio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. En el capítulo 3 nos está hablando de ese contexto inmediato. Nos dice que Jesús acaba de ser bautizado, que el Padre habla desde el cielo y que el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma. En otras palabras, esta es una de esas ocasiones en que podemos ver la Trinidad encarnada. Esos son esos momentos sublimes en que nosotros podemos ver la Trinidad encarnada. Y el Evangelio de Lucas lo confirma claramente. En Lucas, capítulo 4, versículo 1, Lucas capítulo 4, versículo 1 nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu, no el Espíritu. Aquí se especifica que es el Espíritu Santo el que lo guía hacia el desierto. Jesús no fue llevado al desierto por Satanás. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y eso cambia la perspectiva, ¿no? Eso cambia el enfoque completamente. Porque el desierto no es entonces un accidente
sino que empieza a formar parte del plan de Dios. Ya el desierto no es simplemente un accidente topográfico que el diablo utiliza para sus planes, sino que entendemos que hace parte del plan infinito y perfecto de Dios. Así que es importante que entendamos eso. ¿No? Y continúa diciendo que fue llevado allí para ser tentado. Fue llevado allí para ser tentado, y la palabra tentar tiene dos significados muy importantes, ¿no? Y quiero que lo analicemos en contexto. El primero es incitar o tentar a la maldad. Ese es el primer significado de la palabra tentación. Incitar o tentar a la maldad. Y hay algo en cada uno de nosotros que nos hace ceder a la maldad, ¿no? Hay algo en cada uno de nosotros. La Biblia enseña que dentro de nosotros existe una naturaleza inclinada al pecado. En cada uno de nosotros hay algo que nos inclina hacia la maldad. Pero también enseña que en Cristo Jesús nosotros recibimos una naturaleza nueva. Así que ya no estamos condenados por lo que pasó en el paraíso, sino nosotros tenemos acceso a una vida nueva por lo que Jesús hizo en la cruz. Y por medio del Espíritu Santo podemos vencer. El Espíritu Santo, que con su amor infinito decidió quedarse con nosotros para guiarnos, para aconsejarnos y para ayudarnos a llegar a la victoria. Así que esto de la tentación en realidad no es verdad, no trabaja para Cristo Jesús, porque en Juan 14:30 nos dice, en Juan capítulo 12 versículos 30 nos dice: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. El diablo no tiene nada en Cristo Jesús, porque Jesús era santo, Jesús era inocente, Jesús no tenía mancha. Así que la primera definición de la tentación no aplica a Jesucristo, porque Él no tiene una inclinación hacia el mal como si la tenemos nosotros desde que nacemos. Así que es importante que analicemos la primera definición de tentar. Déjame darte un ejemplo sencillo. Dice: si a ti no te gusta el chocolate, alguien puede ponerte el pastel más grande y delicioso enfrente de ti, pero para ti no será una verdadera tentación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a ti no te gusta el chocolate. Es decir, no hay un deseo interno que responda a eso. No hay algo adentro que te haga inclinarte hacia eso. La tentación solo funciona cuando hay algo dentro de nosotros que se siente atraído hacia eso. Y Jesús obviamente no se sentía atraído hacia el pecado. Así como a las personas no les gusta el chocolate o X o Y cosa, Jesús simplemente no podía ser atraído hacia el pecado. Nosotros sí, por nuestra naturaleza inclinada al pecado, nosotros somos más susceptibles de ser tentados y caer. Pero esta primera definición no aplicaba a Cristo Jesús. El segundo significado de la palabra tentar es prueba. Podemos definir también la palabra tentar como prueba. Y ahora déjenme decirle algo. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Según lo expresa Santiago, capítulo 1, versículo 13. ¿Ok? Solo que probado aquí no equivale a pasar un quiz o a pasar una prueba, sino a confirmar las cualidades de una persona. De eso se trata la definición del término probar aquí. O sea, en este caso, Jesús no estaba pasando una prueba, estaba confirmando su carácter divino. Él estaba confirmando quién era Él. Por ejemplo, permítanme darles un ejemplo que lo tomé a través de un programa que se llama A Través de la Biblia, que les recomiendo a todos, si tienen la oportunidad de escucharlo, con el pastor Vernon McGee. Y es un estudio bíblico, versículo por versículo, en donde uno puede aprender y puede crecer aprendiendo de la palabra, guiado por alguien que tiene una doctrina sana. Así que a través de la Biblia, esto no es un aviso político pagado, pero sí quiero que sepan que es una muy buena escuela para las personas que quieran aprender. Más tarde les vamos a compartir el link para los que lo quieran tener, pero es importante estudiar la Biblia. Primero en compañía del Espíritu Santo y segundo en compañía de alguien que tenga una doctrina sana y que sea maduro espiritualmente. Eso es lo que pensamos en nuestra iglesia.
Así que déjenme darles un ejemplo de lo que es ser probado o confirmado. Dice que durante un invierno hubo una inundación que se llevó el puente del ferrocarril Santa Fe. Y después de que reconstruyeron el puente, pusieron un día 2 locomotoras grandes sobre el puente. Así que todo el pueblo salió a ver qué era lo que pasaba, ¿no? Y un ciudadano valiente preguntó al ingeniero qué es lo que estaban haciendo. Y el ingeniero le contestó: estamos probando el puente. La segunda definición: estamos probando el puente. Y el ciudadano comentó: ¿qué quiere decir con estamos probando el puente? Yo lo que veo es que están tratando de subirlo con esas 2 locomotoras encima. Pero el ingeniero contestó: claro que no. Estamos probándolo para demostrar que no es posible destruirlo. No es posible destruirlo. Era más una prueba que una tentación, pero más que para pasar un juicio, era para confirmar el carácter divino de Cristo Jesús. Podían colocarle 10, 20 o 30 locomotoras y ese puente no se iba a caer. Simplemente era una prueba para confirmar la capacidad de ese puente. Lo mismo pasó con Jesús. Y esa es exactamente la manera en que el Señor Jesucristo fue probado. Su tentación probó que no lo podían destruir. Eso fue lo que probó su tentación. Y su tentación, por supuesto, es mucho más grande que la de nosotros. Pero el Señor nunca nos da algo más fuerte de lo que nosotros podemos soportar. Porque nosotros, hermanos, tenemos un límite de lo que es posible llevar, pero Cristo Jesús no lo tenía. Si a nosotros nos dan suficiente tentación, nosotros vamos a caer. Seamos honestos, somos humanos, tenemos una inclinación hacia el pecado. Si nos dan la suficiente tentación, nosotros vamos a caer por nuestra naturaleza caída. Pero Cristo Jesús nunca cedió. Cristo Jesús nunca cedió. Amén. Amén. Así que, pues continuamos leyendo. Mateo 4, versículo 2, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Ok? La tentación vino después de 40 días y 40 noches. Y si uno se pone a analizar, Satanás siempre ataca de la misma manera, ¿no? Siempre nos ataca cuando estamos más débiles. Así ataca el enemigo. Él no ataca cuando al comienzo, cuando estamos fuertes, sino ataca cuando estamos más débiles. Él esperó el mayor momento de debilidad física y tal vez de debilidad mental en Cristo Jesús. Y esto nos revela un principio espiritual. Nos está diciendo que el enemigo suele actuar cuando estamos más cansados, cuando somos más vulnerables, cuando estamos abatidos emocional y espiritualmente, o cuando estamos agotados mentalmente. Ese es el enemigo. Nosotros estamos peleando con alguien que nos odia, que perdió la capacidad de amar, que tiene un odio infinito por nosotros, que incluso cuando una persona está de luto, él va allá a recriminarle, a traerle condenación, porque no tiene capacidad de amar. Él perdió esa capacidad cuando cayó del cielo. Así que contra eso es con lo que estamos peleando y por eso debemos prepararnos para la guerra, hermanos. Dice: pero la debilidad física no significa debilidad espiritual. Jesús tuvo hambre, Jesús sintió cansancio y tuvo debilidad física y necesidad física. En otras palabras, Él experimentó necesidades reales. Recuerden que Él estaba en un cuerpo humano. Era un Dios, pero también sentía como hombre. Así que tenía hambre. ¿Y saben qué? Que eso nos da consuelo porque nos muestra que Él entiende nuestras luchas porque Él las vivió en su propia carne. Así que era un Dios hecho hombre y por eso sentía hambre, por eso sentía dolor y por eso siente tu dolor y el mío, porque Él lo vivió. Qué bonito que le servimos a un Dios que nos entiende, que tiene empatía y que tiene compasión por nosotros, porque Él pasó por todo lo que nosotros pasamos. La diferencia, amén, la diferencia es que tal vez nosotros lo merecemos, porque usualmente es el producto de nuestras decisiones, pero Él no lo merecía. Pero su amor es tan grande que decidió hacerlo, decidió morir por nosotros y pasar por lo que nosotros deberíamos pasar para que tuviéramos una nueva oportunidad. Así que Él entiende nuestras luchas,
porque Él las vivió. Él fue rechazado, Él fue abofeteado, Él fue flagelado, Él fue escupido, Él fue calumniado y Él fue crucificado por nuestras transgresiones. Eso fue todo lo que Él hizo y todo lo que sintió. Aunque era inocente, lo sentenciaron a muerte. Y aunque uno entiende desde lo espiritual que esto tendría que pasar para que nosotros pudiéramos ser redimidos, esto no quita que Él no merecía esto, ¿no? Que Él no merecía pasar por todo esto, pero lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Tal vez el dolor más grande que pueda existir es la pérdida de un hijo. Y Dios pasó por eso. Dios pasó por eso. Él perdió a su hijo. Él entiende tu dolor porque Él lo vivió. Solamente una persona que ha pasado por una situación de luto puede sentir lo que siente la otra persona que está ahora en una situación de luto. Eso crea una comprensión a un nivel profundo, mucho más emocional, ¿no? Eso es lo importante. Él lo pasó por nosotros y Él lo sabe. Entonces, solo un trasplantado puede entender lo que está pasando un trasplantado. En realidad, eso es así. Solo alguien que ha perdido a un ser querido puede comprender a alguien que está de luto. Cristo entiende el dolor porque Él lo vivió. Y eso, hermanos, no tiene precio. No tiene precio. ¿Recuerdan cuando dice la Bat Sabatani? Eloí, Señor, ¿por qué me has abandonado? Aún en la cruz Él tuvo que sentir el rechazo para poder entender lo que sienten las personas rechazadas en ese momento. Así que ese es el Dios al que le servimos, un Dios que ha pasado por las cosas que nosotros tenemos que pasar y por eso nos entiende y por eso nos ama y por eso es bonito cuando uno va a la presencia de Él, porque uno siente el abrazo de alguien que ha pasado por momentos como eso. Y no hay nada mejor que uno saber que alguien lo comprende porque ha pasado por eso y tiene esa empatía hacia esa persona. Continúa el versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y uno entiende que el enemigo usualmente utiliza las mismas armas, ¿no? Fue lo mismo que hizo con Eva. Pero en Eva, en vez de mostrarle un pan, le mostró una manzana. Para Eva, la primera tentación fue una tentación física. Lo que ella veía con sus sentidos. Ella vio que el árbol era bueno para comer. Eso fue lo primero que ella vio. La primera tentación apela a nuestros sentidos, a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que gustamos, a lo que leemos, a lo que tocamos. Son tentaciones físicas, porque ese es el primer filtro que el enemigo utiliza para destruirnos. Nuestro primer filtro es lo físico. Así que él apela a nuestras sensaciones, a nuestros sentidos, para poder atacarnos y ver si caemos en ese primer filtro. En Génesis 3, versículo 6, nos recuerda este episodio, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Al Señor Jesús, Satanás le dijo que convirtiera las piedras en pan. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, se denomina a tal tentación para el cristiano como los deseos de la carne. Así que la primera tentación fue una tentación física y se denominan los deseos de la carne. En Juan capítulo 2, versículos 15 al 16, nos recuerda. Juan capítulo 2, versículos 15 al 16, nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Ahora leamos la respuesta de Jesús en el versículo 4, Mateo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Y esta respuesta es una cita de Deuteronomio 8:3. Jesús conocía la Escritura y no solo la había leído, sino que la tenía grabada en su corazón. Y recordemos que Jesús es la palabra viva. La Biblia es la palabra escrita, pero Jesús es la palabra viva. Y todo lo que dice la Biblia es acerca de Cristo Jesús. El propósito principal de leer la Biblia es que conozcamos el carácter de Cristo Jesús. Para eso leemos la Biblia. Para eso leemos la Biblia. Es que él no solo conocía la palabra, sino que leía la palabra. Y la había estudiado y la tenía escrita en su corazón. Y mire cómo le responde en Deuteronomio 8:3. Esta es la respuesta de Jesús. O esto es lo que dice Deuteronomio 8:3 para que sepamos de dónde viene su respuesta. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Así que Jesús ciertamente conocía el libro de Deuteronomio y creía que era la palabra inspirada de Dios. Él conocía la palabra y nosotros debemos conocer la palabra. Dios permitió la necesidad para enseñar una lección espiritual. El pan sostiene el cuerpo, sí, pero la palabra sostiene la vida. El pan sostiene el cuerpo, pero la palabra sostiene la vida. El problema no era el hambre. El problema es cuando confiamos solo en lo que vemos con nuestros sentidos. Nos olvidamos que hay un componente espiritual que está por encima de todo eso. Y que tiene voluntad y que tiene poder sobre nuestra alma y que tiene voluntad y tiene poder sobre nuestros sentidos. Ese es el problema, cuando nos olvidamos de eso. Así que nuestra fuerza no viene del maná o no viene del alimento físico, sino viene del proveedor del maná. De ahí viene nuestra fuerza, del pan de vida que es Cristo Jesús. De ahí viene nuestra fuerza, de quien provee el maná. ¿No les ha sucedido tal vez, hermanos, que hay momentos, etapas en nuestra vida en que estamos pasando por situaciones difíciles, ¿no? Porque tal vez una situación financiera o porque pues no hay nada en la casa, no hay comida, si no abre el refrigerador, no hay nada. Hasta los ratones se van a vivir a la casa de al lado porque la situación está difícil, ¿no? Y cuando uno conoce la palabra, hay algo en su corazón porque ya está escrita en nuestro corazón y viene a nuestra ayuda. Ya lo que te dice, recuerda de dónde viene tu socorro. Y entonces uno recuerda y el Señor le dice, el socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Y eso nos trae paz. Y eso nos trae consuelo. Porque ya hemos pasado por situaciones y el Señor ha sido fiel. Y si nosotros estamos aquí, hermanos, es porque el Señor ha sido fiel. Nos ha traído hasta este momento, hasta este día, para que nosotros reconozcamos que hemos pasado por situaciones difíciles, sí, pero el Señor ha estado ahí y nos ha ayudado. Así que yo sé que hemos pasado por situaciones difíciles, o tal vez estamos pasando por situaciones difíciles ahora mismo, ¿no? Pero el Señor ha sido fiel y nunca nos ha abandonado. Así que no sé cuál sea el desierto por el que tú estés pasando, pero el Señor lo sabe. Y Él quiere recordarte hoy que Él es el agua en el desierto. Así que si tienes sed, pídele agua, pídele de beber. Esa agua que Él tiene, que ya nunca más nos va a permitir tener sed. Así que cualquier cosa por la que esté en el momento, y quiero hacer una pausa espiritual acá porque yo sé que es difícil. Estamos viviendo momentos difíciles. Si tú abres las noticias, es difícil todo lo que se ve. Pero enfócate en estas dos cosas, mira. Primero, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. De ahí va a venir tu fuerza. Y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú te enfocas en esos dos principios básicos, vas a entender que todo lo que está pasando alrededor hace parte del plan divino de Dios. Incluso lo que ahora no entendemos va a llegar un momento en que se va a revelar. Yo sé que no es el momento ahora para hablar de eso, pero ustedes saben que Elán, que es el pueblo de Persia, también va a ser llamado por Dios.
¿Sí sabían eso? Y una ahorita, judíos, persas, sirios, todas las denominaciones que tenían pasado, las que tienen ahora. Pero el amor de Cristo es tan grande que Él también va a llamar al pueblo de Elán, que era el pueblo de Persia. Le va a decir, si de verdad quieren venir, vengan, porque el Señor quiere que todos vuelvan a casa. Todos vuelvan a casa. Y no sé si se acuerdan, pero en el pasado el pueblo de Persia ayudó al pueblo de Israel, ¿no? Pero eso es otra historia y tal vez en otra oportunidad la hermana Telma nos va a hablar sobre eso, sobre la historia de todo lo que pasó Persia y cómo es el pueblo de Israel, cómo es el pueblo de Irán ahora. Pero también fue un pueblo que en su momento Dios escogió sus reyes para ayudar al pueblo de Israel. Así que es importante tener un contexto histórico y espiritual para saber que en realidad lo que se trata es que el plan de Dios es perfecto. Y que Él está esperando que todos vuelvan a casa. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Alabar a Dios y darle amor a las personas. Perdonar, amar y traer el mayor número de almas a la casa de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. A ver. Eso. Bueno, ahora viene la segunda prueba, que está contenida en los versículos 5 y 6 de este capítulo 4 de Mateo. Mateo, versículos 5 y 6. Y esto es lo que denomina la tentación espiritual. En Mateo 5 y 6 tenemos lo que es la tentación espiritual. Para Eva se llevó a cabo al ver el fruto que el fruto era deseable para alcanzar la sabiduría. Para el cristiano, esta tentación es la vanagloria de la vida. Eso es lo que se llama la tentación espiritual. Mateo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que el diablo conoce la escritura y el diablo está citando el Salmo 91 versículos 11 y 12, pero como es el diablo, no lo cita con exactitud. Él conoce la escritura, por supuesto, para poder manipularla, pero no la está citando con exactitud. Y me gustaría, si es posible, que pusiera la nota comparándola para que la veamos en pantalla. El diablo está citando el Salmo 91 versículos 11 y 12, pero no lo cita con exactitud. Y quiero que miremos aquí en pantalla lo que realmente está sucediendo acá, ¿no? Que hagamos un análisis comparativo de lo que está pasando. Lo que realmente dice el Salmo capítulo 9, versículos 11 y 12 es: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y eso es lo que en realidad dice el Salmo. Y esto es lo que cita Satanás. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Ok? Entonces ya vemos que ¿qué fue lo que hizo Satanás? Pues lo primero que hizo fue que omitió una frase muy importante, ¿no? Él eliminó que te guarden en todos sus caminos. Fue lo primero que hizo, eliminar esa frase. Y esa frase es fundamental, porque el Salmo promete protección solo y solo si se camina en los caminos de Dios. Eso es lo que hace el diablo. Solo si caminas en los caminos de Dios, se ofrece la protección de vida. No cuando alguien se lanza deliberadamente al peligro. Es diferente eso. Eso es retar a Dios. Satanás quitó la condición implícita de obediencia. Eso fue lo que hizo. Y yo creo que el diablo llevaba años, cientos de años preparando este ataque de una manera muy sutil, tratar de engañar al Hijo de Dios. Así que lo que primero que hizo fue quitar la condición implícita de obediencia. Y lo segundo que hizo es sacó el texto de su contexto. ¿Recuerdan que habíamos hablado de lo peligroso que era eso? Pues el Salmo 91 habla de confianza, habla de refugio, habla de permanecer bajo la sombra del Altísimo y protección dentro de la voluntad de Dios. De eso se trata el Salmo 91. Es uno de los salmos que todos casi que nos aprendemos y nos sabemos, ¿no?
pero Satanás lo convierte en esto. Mira lo que él quiere decir en realidad. Satanás lo que quiere decir es, si Dios te ama, prueba su protección. Está usando el subjuntivo, está sembrando la duda. Está diciendo, si Dios te ama, pues prueba su protección. Y eso, queridos hermanos, es lo que llamamos manipulación espiritual. Él está tratando de manipularlo a través del conocimiento que tiene la Biblia. Y desafortunadamente es lo que pasa en muchos lugares. Las personas se dejan manipular porque no tienen conocimiento de la Biblia. Y la Biblia dice que mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Y desafortunadamente es así. Hermano, tal vez llevas 10, 15, 20 años en un lugar donde la doctrina no es sana y tú no te has dado cuenta porque no has leído la Biblia. Estás permitiendo que otras personas la lean por ti. Y eso, hermano, eso es tarea tuya. No es tarea de ellos. Así que no te dejes manipular más. Lee las Escrituras, pide al Espíritu Santo que te dé discernimiento y empieza a tomar tus propias decisiones basado en el conocimiento que tienes del carácter de Dios. De eso se trata. El diablo es un manipulador, es un mentiroso. Solo quiere robar, matar y destruir. Y aquí vemos cómo él está tratando de manipular espiritualmente la situación. Y por último, otra cosa que él hizo fue cambiar el propósito del versículo. Él cambió el propósito del versículo. El salmo es una promesa de cuidado, ¿no? Dios promete que si seguimos sus caminos, Él nos va a proteger. Pero Satanás lo transforma en una invitación a presumir. Él transforma en una invitación a presumir. Hermanos, la protección divina no es para presumir, es para obediencia. Para eso es la protección divina. Para obedecer al Señor, para ser humildes. Para recordar que si somos algo es porque es gracias a su amor, a su gracia y a su misericordia. No es para presumir. Y aquí está el principio peligroso. Eso es algo importante que quiero que pongamos cuidado. Satanás no siempre niega la palabra. A veces la usa. Por supuesto que la conoce, ¿no? Todos sabemos que el diablo conoce la palabra. Y él no siempre la niega. A veces la usa, pero la distorsiona. O la recorta. O la aplica mal. Y así la usa para tentar. Como lo hizo con Eva. ¿Recuerda cuando le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto? Está sembrando la duda, ¿no? Uno escucha en el tono, en la voz, en el timbre, en la intencionalidad, que él está sembrando la duda. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. Y así nos habla a nosotros. Con que Dios os ha dicho, no miréis la mujer del vecino. Con que Dios os ha dicho, es con la misma intencionalidad que Él trata de meterse subrepticiamente y hacer válido lo que ante los ojos de Dios no tiene validez. Eso es lo que Él trata de hacer. Él trata de explotar nuestras debilidades y se mete con su voz de serpiente, que qué bueno que pusieron una serpiente, porque así debe ser la voz de Él, ¿no? Se mete de esa manera. Entonces, ¿cuál es la tergiversación real? Satanás estaba diciendo, si eres hijo de Dios, prueba que Dios te protege. Eso es lo que le estaba tratando de hacer. Pero Dios ya había declarado en el bautismo. ¿Recuerda cuando dice en el bautismo, este es mi hijo amado? Dios ya lo había declarado, este es mi hijo amado. Jesús no necesitaba probar nada, y menos al diablo. Jesús no necesita probar nada. Él es el hijo amado. Así que la tentación no era saltar. La tentación era apartarse de los caminos de Dios y dudar de su identidad. Eso es lo que estaba tratando de hacer el enemigo. Jesús le dijo, escrito está también, versículo 7, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor su Dios. La fe verdadera, hermanos, obedece, no manipula. La fe verdadera obedece, no manipula. Y confiar a Dios significa someternos a su voluntad. Eso significa confiar en Dios, aunque no entendamos. Ya habrá tiempo para hacerle preguntas a Dios. Tenemos toda la eternidad, si es que logramos llegar hasta ese punto, para hacerle todas las preguntas que queramos a Dios. Yo sé que hay muchas preguntas en nuestra alma, hay muchas preguntas en nuestro corazón que uno quiere hacerle a Dios, ¿okay? Pero a veces somos soberbios y queremos que Él nos responda como si Él fuera nuestro sirviente. Dios tiene un plan perfecto para nosotros y Él quiere
lo mejor para nosotros, y va a haber un momento en que nos va a revelar el porqué de las cosas. Así que mientras llega ese momento, tú sé reverente, tú ama y tú obedece a Dios, porque de eso se trata. Dios está por encima de nosotros y de nuestras circunstancias. Confiar en Dios significa someterse a su voluntad sin reservas. Nosotros no tenemos que entenderlo todo, hermanos, y a veces solo debemos creer, y como dice la canción, hasta creer llorando. A veces tenemos que creer hasta creer llorando, hasta que llegue el momento en que el Señor, si es su voluntad, nos muestre por qué sucedían las cosas y cuál es el propósito que teníamos para nosotros. Lo importante es que no te sueltes de su mano, que atravieses el desierto en compañía de Él, que creo que no hay mejor compañía, ¿no?, para los momentos difíciles. Dice, luego tenemos la tercera tentación, es decir, la tentación psicológica. O sea, ya tenemos la tentación física, ya tuvimos la tentación espiritual, y ahora vamos a ir con la tentación psicológica, porque Él juega con nuestra mente. Dice que la mente es el patio de recreo del enemigo. Eso es lo que dice. En Mateo 4, versículos 8 y 9. Mateo 4, versículos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto me daré si postrado me adorares. Y en la primera carta del apóstol, en Juan capítulo 2, versículo 16, lo siento con la hermana mayor que la tengo trabajando a todo pulmón, pero dice Juan capítulo 2, versículo 16, dice que el creyente será tentado por los deseos de los ojos, las cosas que están en el mundo. Y desafortunadamente, en la mayoría de los casos, esto es lo que obtiene la victoria sobre la mayoría de nosotros, ¿no? En el versículo 10, vuelve y nos dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y saben qué está haciendo Cristo? Está citando de Deuteronomio otra vez. Está respondiendo escritura tergiversada con escritura verdadera. Así que está citando de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Ah? Qué bonito ver de dónde viene la contestación de Cristo, ¿no? Viene de la palabra escrita, del conocimiento de la palabra. Porque a veces nos presentan esto y uno dice: bueno, sí, Cristo conocía la palabra, pero ¿en dónde está la escritura? Ahí está. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 13: a Jehová tu Dios temerás y solo Él servirás y por su nombre jurarás. Cada vez que el Señor fue tentado, Él contestó citando las Escrituras. Y eso nos enseña algo muy importante a nivel espiritual. Y eso nos recuerda por qué tenemos tanta dificultad para vivir la vida cristiana. Y es porque nosotros, y en eso me incluyo yo, y la piedra me queda a mí también, no dedicamos suficiente tiempo al estudio de la Escritura, de la palabra escrita. Y eso es verdad. La piedra me queda a mí también. Y es por causa de la ignorancia de la palabra de Dios. Si nosotros conociéramos la palabra de Dios, cada vez que viene un ataque al enemigo, tenemos un versículo para atacarlo, para contraatacar. Si tuviéramos temor, él diría: yo te he dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Recuerda que yo te he dado eso, ¿no? Cuando viene el temor de muerte, él te diría: no moriré, sino que viviré y proclamaré las maravillas de Jehová. Siempre vendría un versículo para defendernos, para contraatacar. Por eso es importante. Por eso es importante conocer la Escritura, porque es una espada. Recuerden que es una espada de doble filo. Por una nos defendemos y por el otro lado atacamos. Y yo creo que es tiempo de que los cristianos dejemos de defendernos y empecemos a atacar. Empecemos a declarar vida sobre nuestros hijos, empecemos a proclamar vida sobre nuestra salud, sobre nuestras finanzas, sobre nuestras generaciones. Creo que estamos en una posición siempre en la defensiva, y yo creo que es hora que tomemos nosotros la vanguardia, que tomemos nosotros una posición de combate y empecemos no solo a defendernos, sino también a atacar. Es importante que sepamos eso. Así que la palabra de Dios tiene una respuesta para cada problema.
para cada problema. Es como si te dan un libro, dicen, si tienes un problema, ábrelo y vas a encontrar la solución. El problema es que no lo abrimos. Así es. El problema es que no lo abrimos, pero ahí está la solución a cada problema. Así que si esta semana se pudiera hacer algo, sería invitarte a que dediques un tiempo a estudiar la palabra. Empieza desde 5, 10, 15 minutos y vas a ver cómo te empiezas a enamorar de la palabra, cómo le encuentras el sabor. Recuerda que hablábamos de un cafecito caliente con un pan dulce recién salido del horno. Así tenemos que ver la Biblia, como un pancito caliente. Lo voy a abrir y me voy a comer la palabra que está ahí. Entonces, permítame terminar. Y terminamos con el versículo 11. Entonces Jesús le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces Jesús le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 13, nos dice que Él se apartó de él por un tiempo. Él se apartó por un tiempo. Y la verdad, hermanos, creemos que probablemente Jesús fue tentado durante toda su vida, especialmente en el huerto de Getsemaní. Porque el enemigo, él no va a parar, él no para. Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y él sabía que la salvación venía a través de la redención de Cristo Jesús. Así que él no iba a parar. Yo creo, y los estudiosos piensan que él fue tentado durante toda su vida. Y uno de los momentos críticos fue cuando él estuvo en el huerto de Getsemaní. Eso es importante. Así que, y dice, el diablo, la tentación, después de que Jesús resistió la tentación usando la palabra de Dios, el diablo se apartó, le dejó, lo cual nos dice que Satanás no tiene autoridad ilimitada. Satanás no tiene autoridad ilimitada. Él se tiene que retirar cuando no encuentra lugar en nuestras vidas, cuando no encuentra lugar en nuestra alma. Él tiene que retirarse. Cuando nosotros no le damos cabida al diablo, Él tiene que irse. Él tiene que retirarse en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso decimos que el Señor lo reprenda. Amén. Que el Señor lo reprenda porque Él no tiene autoridad y Él tiene que dejarnos. Cuando nosotros proclamamos la palabra y la decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora permítame confesarles algo para terminar. Cuando yo empecé a escribir este mensaje, yo creí que el punto principal era el desierto. Yo estaba convencido que el desierto no desde un punto de vista físico, sino desde un punto de vista espiritual. Creí yo en mi corazón que era el punto principal. Pero después pienso y digo, en realidad el punto principal no es el desierto. El punto principal es el agua. Y yo decía, pero Señor, ¿cómo voy a predicar del agua si estamos hablando del desierto? Y él me recordaba, tal vez en el desierto no hay agua, pero el agua venía en el corazón de Jesús. Cuando Jesús fue llevado al desierto, Él llevaba el agua almacenada en su corazón. Ahí llevaba Jesucristo el agua. Así que las palabras escritas es agua viva. El agua es fuente inagotable de manantial y vida. No hay ningún desierto, hermanos, que pueda saturar la capacidad de agua que había en Cristo Jesús. Ningún desierto puede contener el agua viva que es Cristo Jesús. Así que cuando él me decía, habla del agua, yo decía, pero ¿cuál agua? Si estamos hablando del desierto, pues habla del agua de vida que es Cristo Jesús. Jesús no necesitaba agua física porque él llevaba el agua en su corazón. Él es agua viva. Jesucristo es agua viva. Así que por eso no necesitaba llevar agua al desierto. El Señor hoy nos dice, si tienes sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Amén. Es que para cerrar, hermanos, déjenme decir algo. Yo tengo sed de Cristo. Yo no sé tú, pero yo tengo sed de Cristo. ¿Y saben qué? Estoy cansado de tener sed. Yo estoy cansado de tener sed. Pero sé dónde está la fuente. Así que vamos a darle gracias a hoy al Señor porque nos ha mostrado que Él es fuente de vida, manantial inagotable y que si bebemos de Él, ya nunca más vamos a tener sed. Así que si hoy sientes sed o siempre has sentido que tienes sed, que nada te satisface, que te está secando por dentro, el Señor hoy te quiere decir,
está diciendo el que sea perfecto o el que lo tenga todo resuelto, sino que Él está diciendo el que tenga sed. El que tenga sed, que venga y beba, porque yo tengo agua de vida para él o para ella. Así que si te sientes drenado, si estás cansado, si estás abatido, si necesitas renovación espiritual, este es tu momento. Si estás en casa, en donde quiera que te encuentres o aquí en el santuario, busca un momento íntimo para conversar con Dios y dile: Señor, yo tengo sed de ti, Padre Santo, Señor. Y ten una conversación muy personal con Él, para que Él te dé esa agua que tiene y que está disponible para todos, porque ya Cristo Jesús pagó el precio por nosotros. Así que, pues, permítanme orar para cerrar el servicio y invitarlos a que me acompañen, ¿no? Así que si quieren inclinar su rostro, cerrar sus ojos y acompañarme en oración. Señor Jesús, hoy reconocemos, Padre, que tenemos sed de paz, Señor, de tu propósito y de tu presencia, Señor. Hoy venimos a ti, Padre, porque reconocemos que tú eres la fuente verdadera, Señor, el manantial inagotable, Padre. Te pedimos, Señor, que sacies nuestra alma con tu agua viva, Padre. Que hagas brotar en nosotros ese río, Señor, que no se agota, Padre. Que sea fuente inagotable no solo para nosotros, Señor, sino para todas las personas que amamos, Padre. Que no volvamos a buscar en lo que nos llena, Padre Santo, en las cosas del mundo, sino que anhelemos, Padre, tu presencia cada día, Señor. Que tengamos sed de ti, Padre. Que tengamos hambre de ti, Padre Santo, Señor. Que te busquemos, Señor, día y noche, Padre Santo, como tú nos buscas a nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que ayudes en esta mañana, Señor, este día en nuestro interior con tu Espíritu y que nos hagas fuente de vida, Señor, para otras personas también, Señor, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestras generaciones, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Así que, amén, amén. A nuestros hermanos que nos acompañan en línea, muchísimas gracias por estar con nosotros, y es nuestra oración que esta palabra haya bendecido su vida y que esta semana puedan caminar en victoria a través de la gracia y la fuerza del Señor Jesucristo. Los amamos y seguimos orando por ustedes. Gracias por su fidelidad, gracias por estar aquí y que el Señor los bendiga. Amén, amén. A todos los que están aquí.